El video del día de hoy trata de el fuego y su protección de siempre. Bueno, primero que todo comienza hablándonos de los inicios del hogar y estos son el fuego, pues lo principal es el fuego. Gracias a que el fuego se volvió como ese punto de reunión para el humano primitivo, entonces el fuego generó que la gente se empezara a congregar y se empezara a formar el hogar. Y ya formado el hogar, ese espacio donde se congregaban empezó a ser sagrado y empezaron a crear como un culto y ahí es cuando se vuelve un altar. Cuando ya tiene esa característica de sagrado más el altar, empiezan a recordar el pasado, a revivir sus costumbres y a mantener presente a sus ancestros. Y entonces ahí habla un poco de cómo se crean las religiones politeístas, ya que Sí. habían muchos ancestros. Ahí habla también que sí, que ya cuando habían esos hogares establecidos, ya como que empezó a haber una unión entre diversas tribus Mm. y que esa unión fue lo que produjo Como que, varios ancestros o ajá, varias, como que ya se empezaron a tener en cuenta más culturas y como más ideales. bueno, también hablaba acerca de cómo buscaban ese lugar. Entonces, todos, o sea, los hombres empezaron a asentar cuando ya descubrieron la forma de crear y mantener el fuego. Cuando ya tuvieron ese fuego, ya lo podían manejar, empezaron a establecerse. Entonces, al encontrar el lugar, necesitaban mirar qué tipo de protección era Sí, necesaria. lo principal era eso. Entonces, había dos tipos de protecciones como fundamentales, tanto el clima como los enemigos. Entonces, con el clima, vieron que en el hogar necesitaban algo que los protegiera de la Entonces, la lluvia, lluvia. exacto, del tiempo, mejor dicho. Ajá, Y ahí es cuando empieza a, a crearse pues como el techo primitivo, el el techumbre. techumbre, le decían. Entonces, esos es como los inicios de lo que hoy conocemos como el techo de la casa, por decirlo así. Ajá. Y la otra protección era ante los enemigos, que era con la cerca, y eso era un tejido. Entonces, primero era un Entonces, tejido de ramas, luego un tejido de. gracias a ese tejido, o sea, gracias a esa cerca, el hombre primitivo empezó como a darse cuenta que al tejer las cosas se podía crear como una especie de límite o una de especie de división. división. Entonces, gracias a esa cerca se empezó a pasar por ejemplo, los tapices. Ajá. Y luego los tapices ya le dieron como más forma, más estructura y se quedaron los muros. Y por eso lo que resumen las lecturas es que el origen del hogar tiene más que un origen, son dos. Dos tipos, o sea, el origen del hogar en verdad no es un solo hogar, sino dos tipos de hogares. Uno que sea por el clima y el otro que sea por los enemigos. Pues sí, no, pues también decir que esto se sigue viendo hoy en día. O sea, lo que me parece interesante de eso es que hoy en día seguimos congregándonos alrededor, por ejemplo, de la chimenea. La chimenea sigue siendo como ese lugar De la mesa de la también. mesa, o sea, si no es una chimenea, es una mesa. Ujú. Mejor dicho, sigue existiendo ese instinto primitivo de reunión y pues sí. No, y lo otro también importante es que se sigue teniendo mucho en cuenta el lugar donde uno habita. No es lo mismo estar en la costa, estar en Bogotá, estar como en un Sí, clima cálido, en un clima frío, no se construye de la misma forma, de la misma manera, no se construye con los mismos materiales. materiales Y eso lo habla en la lectura, que cuando uno debe utilizar un material que sea adecuado que se para, adapte al lugar. ajá, al lugar. Porque si no, ahí no sería, pues él decía que no sería una arquitectura digna, algo así. Ajá, Que él hablaba sería que cuando tú tienes en cuenta el material, qué material es bueno para el lugar, tienes en cuenta la naturaleza y eso hace que la embellezca la arquitectura. arquitectura.